¿Cómo se ve? Creo que se ve perfecto. Aquí tenemos el texto en cuestión, Juan capítulo 1, verso 1. Aquí lo tenemos en la Torres Amat 1825. ¿Sí? Aquí está, vea, Torres Amat 1825. Aquí tenemos varias versiones. Vamos a comenzar con la Torres Amat 1825. Dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Así lo dice en esta Biblia. Ahora vamos a la 1960, Reina Valera 1960, que obviamente es una Biblia que los amigos trinitarios cuando les conviene la usan, cuando no les conviene se salen de ahí. Y les voy a decir por qué. Porque en esta misma Reina Valera que la usan para demostrar al segundo Dios, el Hijo eterno, cuando llegan al Evangelio según Juan, aquí en este mismo texto, el verso 18, ya no les conviene y se mueven del texto. En el verso 18, vamos al verso 18, y verá que aquí ya no la usan, se van para otras traducciones. Aquí tenemos el verso 18, permítame. Aquí dice, a Dios nadie lo vio o le vio jamás, el Hijo único que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Pero vemos que los amigos trinitarios ya aquí no usan la Reina Valera, sino que se van a buscar otras versiones donde dice Dios el Hijo único. ¿Sí? Entonces, eso quería señalar para que ustedes lo tengan en cuenta. El programa es sobre Juan 1.1. Démosle toc, toc, toc a la pantalla y compartamos, por favor. Dice el verbo hecho carne. Aquí dice, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? ¿Era una segunda persona divina? No. Ahorita lo vamos a aclarar. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si usamos la lógica trinitaria, escúcheme bien, ellos lo que dicen es, en el principio era el Hijo. Eso es lo que está diciendo el trinitario. En el principio era el Hijo o el Hijo eterno, ¿sí? O Dios el Hijo. Y el verbo Dios Hijo estaba con Dios Padre. Escúcheme bien, así es que lo entiende la Trinidad. El verbo Dios Hijo estaba con Dios Padre. Y el verbo, o sea, el Dios Hijo, en realidad, ¿quién era? O sea, no les conviene de ninguna manera. En realidad, ¿quién era? Pues era el mismo Dios, el Padre. Entonces, de ninguna manera les sale a ellos el cuento. Pero sin más preámbulos, vamos a mostrar lo que tenemos por aquí para mostrar. ¿Listo? Tenemos aquí este estudio. Gloria al nombre del Señor. Ahí está. Ahí está en pantalla. Hoy demostraré con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo que Juan 1.1 no enseña a un hijo preexistente, un hijo coeterno o a un Dios hijo coeterno, ¿sí? Preexistiendo como con la primera y tercera persona de ninguna Trinidad, como lo enseña el mundo trinitario. Hoy lo demostraré aquí con la ayuda del Señor. Espero, amigo, usted que está allí en el chat, oiga, démosle toc, 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 porque esto se va a poner bueno. Démosle toc, 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 toc a la pantalla y compartamos, por favor. Démosle toc, 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 toc a la pantalla y compartamos porque estaremos hoy refutando de manera contundente una vez más, como es costumbre ya en este canal, no más falsas doctrinas, poner en evidencia que los argumentos trinitarios se basan solamente en supuestos, más no en lo que dice la Biblia. ¿Sí? Así que hoy estaremos dándole cristiana sepultura a ese falso argumento de un Hijo eterno. Tenemos aquí en el principio, en Arge, ¿sí? En el comentario del texto griego del Nuevo Testamento por el erudito Westcott Robertson, señala que Juan lleva nuestros pensamientos más allá del comienzo de la creación en el tiempo hasta la eternidad. Por decir Génesis 1.1 o Bereshit 1.1, ninguno, ¿cierto? Podría demostrar que allá en el principio existía un Hijo eterno, Dios Hijo que estaba junto con Dios Padre. No. Entonces, lo mismo que en Génesis 1.1, ningún argumento se da para demostrar la existencia de Dios. Simplemente se da por sentado que en el principio Él creó, ¿sí? Porque ya, obviamente, Él existía. O sea, en Bereshit 1.1 o en Génesis, no, Juan no usa eh, en referencia al Dios eterno para demostrar que Dios existía, sino que realmente
Él creó porque en realidad ya existía. En el principio el verbo ya existía, ¿sí? El verbo ya existía. ¿Quién era el verbo? El verbo era otro Dios. El verbo era Dios el Hijo que estaba frente a Dios Padre, cara a cara, como lo traducen los amigos trinitarios. En ninguna manera. Algunas versiones dice ya existía, así lo traduce, ya existía. Pero recuerde que el texto continúa diciendo y el verbo era Dios. ¿Cuál Dios sería? Si en la cláusula 1, Juan 1:1 dice en el principio era el verbo era con, algunos lo traducen en, pero concluye diciendo la tercera cláusula y el verbo era Dios. Si ese Dios de la primera cláusula es el Padre, pues el texto lo que concluye diciendo en la tercera cláusula es que ese verbo, que es Dios, pues es el Padre. Eso es lo que está diciendo. O sea, esto de antemano pone contra las cuerdas a testigos de Jehová, a dinámicos y a todas estas doctrinas que tratan de negar el texto. Vamos a entrar en el ámbito ya, eh, podemos decir que académico y dentro de la gramática y expresión griega, ¿sí? Aquí tenemos en arge o en arche, ¿sí? En el griego, que significa principio, se dice que la expresión es adverbial y no lleva artículo. Era el imperativo e indica que ya existía, según Juan capítulo 1, verso 1, ¿sí? Era, el verbo significa ya existencia, existencia, no que comenzó a existir, porque obviamente el verbo o la palabra de Dios, o sea, nadie va a creer que Dios existía, pero que no tenía expresión, que no tenía palabra. Pero mira, vamos a mirar, a mostrar algo aquí antes de continuar en Juan 1:1, porque incluso aquí tengo, hoy no voy a mostrar, pero si alguien me pide, le puedo demostrar que incluso eruditos trinitarios reconocen, como el doctor Mike Latorre, el señor Luis Carlos Reyes, ¿sí? Que son, podemos decir, entre comillas, eruditos, ¿sí? Y reconocen que esto que dice acá, escúcheme bien, vamos a mostrar aquí lo que significa esto. Aquí, verbo o palabra no significa un hijo eterno. Lo voy a demostrar aquí mismo, ¿sí? Lo voy a demostrar aquí mismo. Aquí, en el principio, en arge, ¿sí? En arge, ¿eh? Aquí, era el verbo, aquí, esto es lo que quiero mostrar, el logos, el logos. Vamos a mirar si significa logos, Dios el Hijo Eterno, porque esto lo reconocen, como digo, maestros como el señor Mike Latorre y el señor Luis Carlos Reyes. Y ahí tengo el video guardado, por si algún erudito trinitario quiere decir que no es así. ¿Qué significa realmente esto? Mira, aquí está claro. Mira. Logos, algo dicho, incluido el pensamiento, por implicación, tema del sujeto. Discurso, racionamiento, facultad, ¿sí? Etcétera, etcétera. Facultad mental. Ninguno creía de ninguna manera, ¿sí? Que el verbo o la palabra de Dios era un Dios el Hijo eterno, ¿sí? Ninguno creía que la palabra de Dios era un Dios el Hijo eterno. Eso se lo inventó, vamos a mirar por aquí, de acuerdo a otro léxico, también muy bueno. Permítame a ver. Aquí está. Aquí lo tenemos. Véalo. Aquí lo tenemos, vea. Vamos a subirle un poquito el brillo que está como muy opaco. Ahí está. Palabra griega logos, algo dicho, pensamiento, tema del sujeto, discurso, facultad, razonamiento, etcétera, etcétera. Esto para que ustedes se den cuenta que incluso los mismos interlineales demuestran que el verbo de Dios no era un sujeto distinto. ¿Sí ve? No era un sujeto distinto. O sea, eso no es lo que se cree realmente dentro de la gramática, dentro de la morfosintaxis, dentro del léxico del texto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nunca
se ha creído, y eso lo reconocen incluso maestros y eruditos, vuelvo y repito, dentro de los mismos trinitarios. Ellos lo reconocen, ¿sí? Ellos lo reconocen. Ahora sí, voy a continuar nuevamente con el tema donde iba. Quería mostrar esto porque obviamente yo no quiero, no quiero presentar un estudio que ustedes digan, no, es que él se está inventando lo que está diciendo. No, no, lo estoy mostrando incluso desde los mismos interlineales de la Biblia, ¿no? Démosle toc, 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 por favor, mis hermanos. Si alguien quiere dejarme un saludito, también puede hacerlo. ¿De dónde nos están viendo? ¿De dónde nos están viendo? Déjenos por aquí un saludo. Escríbanos, por favor. Gloria al Señor. Si quiere dejar un mensaje y todavía eh, no le sale el mensaje, es porque no se ha suscrito. Así que suscríbase al canal para que pueda dejarnos el mensaje. ¿Listo? Está solo para suscriptores, ¿vale? Aquí. Entonces volvemos otra vez eh, a Juan 1.1. ¿Sí? Entonces, la expresión que encontramos aquí, ¿cierto? El imperativo indica que ya existía Juan 1.1, ¿cierto? Bueno, miramos aquí, dice ya existía, no que comenzó a existir, desde el principio ya existía la palabra sencillamente no era un ente aparte de Dios porque el texto está diciendo sencillamente que ya existía. ¿Listo? Eso es lo que está diciendo el texto. Aquí estoy usando también en primera de Juan 1.2 y vemos que está en el griego en faneroti, ¿sí? Primera auristo, en voz pasiva, que indica o está en indicativo de faneró, dar a conocer lo que ya existía. Es otro texto que también usan los amigos trinitarios para tratar de desvirtuar lo que la Biblia está diciendo. Aquí, Ginomai, Juan 1.1, Juan 1.14, ¿sí? Ginomai fue hecho carne. Algunos, por ejemplo, usan también en 1 Timoteo 3.16, dicen, allí dice que fue manifestado. ¿Quién lo manifestó? Bueno, amigo trinitario, pues si usted tiene un Dios el Hijo que lo manifestó otro Dios, pues entonces usted está muy mal, porque si necesitó que un Dios manifestara al otro Dios, está muy grave, ¿sí? Pero realmente, cuando nosotros entendemos en qué sentido está hablando esto, ¿sí? Dar a conocer, no tenemos problema porque sabemos que lo que el texto nos está diciendo es que dieron a conocer a ese Dios manifestado en carne. ¿Quién lo dio a conocer? Lo dio a conocer los ángeles, lo dio a conocer los apóstoles, lo dieron a conocer incluso los profetas, todo eso ya se veía de antemano. Entonces, en Juan capítulo 1, verso 14, aquel verbo carne vino a ser. Ese verbo, que obviamente es el mensaje que estaba desde antes en el plan absoluto del único y soberano Dios, ese mensaje, esa buena noticia, esa buena nueva, llegó, ¿sí? A ser una realidad en la tierra. Pero ese verbo, esa palabra, ese mensaje, ese logos, esa dabar, esa benra, ¿sí? No era otro divino. En realidad era el mismo y único Dios manifestado como un hombre entre nosotros. Entonces, por su propia acción creadora, él dijo y fue hecho. Por ejemplo, en Génesis 1.1, él dijo y fue hecho. Por eso dice Bereshit bara Eloheno o Elohim, ¿sí? Entonces, él dijo y fue hecho. Y por allá en Pedro dice, estos ignoran voluntariamente que por la palabra del Eterno fueron hechas todas las cosas. Nunca la Biblia dice, estos ignoran voluntariamente que por Dios el Hijo, Dios el Padre y Dios Espíritu Santo se crearon todas las cosas. Así no dice la Biblia. ¿Listo? Juan 1.1, Juan 1.14, para dar comienzo, hablando ya de la manifestación en carne o encarnación del único Dios, pues dice que llegó carne, vino a ser. Entonces, dice aquí, del verbo ginomai, venir a ser, llegar a ser, ese verbo que ya existía como Dios creador, vino a ser, ¿qué? Hijo. Se hace. En la tierra comienza una nueva forma de existencia y fue conocido como el Hijo de Dios en la tierra. Como el Hijo de Dios. Por eso es que por ahí en Zacarías dice
y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Pero en realidad el que está dando la buena noticia, Zacarías creo que es 14:10 o 12:10, 12:10 creo que es el Padre. Dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Mm? Entonces, el verbo Yinomai, venir, llegar a ser, ¿sí? Realmente Dios, el Creador, vino a ser, ¿cierto? ¿A ser qué? A ser hijo de hombre en la condición de un hombre, o hijo de Dios en la condición de un hombre. Llegó a ser carne, ¿sí? Como Emmanuel con nosotros, según Isaías 7:14. ¿Listo? Según Isaías 7:14. Ahora tenemos aquí, el verbo llegó a ser hombre verdadero, totalmente, sin dejar de ser, obviamente, el Espíritu Eterno que lo llena todo. ¿Listo? Vino a ser carne en la condición de un hombre, fue llamado el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, pero en realidad es el mismo Dios. Permítame, voy a tratar de acomodar esto aquí que veo que está como un poquito arriba. Permítame a ver si lo podemos cuadrar acá, que veo que está como un poquito feito esto aquí. Vamos a cambiarle aquí el estilo y a ver si la podemos poner un poquito más pequeña. A cambiarle, si ahí le cambiamos la letrica, quitémosle esto y vamos a ponerle aquí a ver si de pronto podemos agrandarlo un poquito más. Antes está pequeñando. Bueno, ahí, démoslo aquí a ver. Déjeme algún comentario, por favor, qué opina referente a este texto, a este tema. Ahí está. A ver cómo se ve. Vamos a ampliarlo un poquito. Venga a ver. Yo creo que ahí se debe ver un poquito mejor. ¿Sí? Es que este estudio lo tenía por aquí guardado hace mucho tiempo. Y se me descuadró todo lo que tenía aquí bien cuadradito. Permítame a ver si lo podemos organizar mejor. Está terrible esto. Pongo aquí así a ver cómo se ve. Ahí. Bueno, démoslo ahí. Bueno, yo creo que ya se alcanza a entender un poquito. Entonces, el verbo llegó a ser un humano verdadero y auténtico. ¿Sí? Que ese verbo, vuelvo y repito, no es más que el mismo Dios que participó de carne y sangre. ¿Sí? Ese Dios que es el único Dios, el Padre, por eso pudo decir en Juan 8:58 que Él es antes que Abraham. ¿Sí? Él es antes que Abraham. Y aquí encontramos que dice yo soy. Antes que Abraham fuese yo soy, esto lo que está hablando es de existencia atemporal. O sea, antes que Abraham existiera, este texto, por ejemplo, es un texto que refuta categóricamente la doctrina del dinamismo, porque recordemos que para los dinámicos, ¿sí? Para los dinámicos, Jesús sencillamente viene a ser, viene a comenzar a existir es en Belén de Judea. Voy a ver si le coloco esto un solo color que de verdad está viéndose muy horrible esto. Vamos a colocarle un solo color aquí a esto. Eso. Vamos a colocarle aquí un solo color y después lo organizaré mejor. Permítame a ver si le colocamos acá un estilo mejor y le quitamos estas rayas acá que está viéndose muy feo eso. Aquí está. Quitémosle esto. Bueno, vamos a subrayarle aquí al menos el texto bíblico. Mira, aquí está algo muy interesante. Aquí está algo muy interesante, mira. Vamos aquí. Juan 8:58, aquí como lo tenemos subrayado, acá. Jesús está hablando de atemporalidad, pero no de atemporalidad como un segundo divino. No. Jesús no está diciendo antes que Abraham fuese, yo soy Dios el Hijo o la segunda persona divina. No, no. Lo que Jesús está diciendo realmente es que antes que Abraham existiera, ya Él existe porque Él es el único Dios. No como un Hijo eterno, segunda persona divina. ¿Sí?
sino como el único Dios. El Logos, siendo Dios el creador, es el omnipotente. Por eso Él es antes que Abraham, ¿sí? Pero ese verbo, ese Dios se ha encarnado, ¿cierto? O ha tomado una condición de hombre verdadero y sencillamente se ha manifestado lo que hemos visto. Ahora, Primera Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Algunos toman este texto para decir que aquí se está hablando sencillamente de un hijo eterno que fue destinado desde la fundación del mundo de manera literal. No, el texto aquí lo que realmente nos está presentando es que en el conocimiento anticipado de Dios ya existía un plan de redención para la humanidad, porque debemos entender que al Dios eterno nadie lo coge por sorpresa. O sea, esto nos habla de la presciencia o conocimiento anticipado del Dios eterno. Ya, incluso antes que Adán y Eva pecaran, ya el Señor tenía el plan de rescate. Démosle toc, 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 toc a la pantalla, por favor, y compartamos, mis hermanos. Démosle toc, toc, toc a la pantalla y compartamos. Y si gusta escribirme aquí, puede hacerlo. Suscríbase y me comparte si desea compartirme algo, ¿vale? Sigamos. En el principio, en Arge, vamos a mirar aquí algunas cositas. Permítame. A subir esto aquí un poquito para que se vea bien. Eso. Aquí está. En el principio, según Strong G746, Arge en el principio, también el G756, dice propiamente, abstractamente, iniciación. No que el verbo tenga un principio, sino la palabra argen, principio, indica comienzo. Me explico, esa palabra que es Dios mismo o fuente de todo, en sí mismo tuvo un plan en la redención. Tuvo un propósito para la redención. O sea, en el conocimiento anticipado del único Dios, Él, en su conocimiento anticipado, planeó nuestra salvación. ¿Sí? Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su plan, de su voluntad, podemos decirlo aquí, de su plan. ¿Sí? Él en su sola voluntad, no en la voluntad de tres, ¿sí? No en la voluntad de tres personas divinas, no, porque ese es el problema que aquí se le cae también a pedazos la doctrina a los amigos trinitarios, porque aquí la Biblia nos está hablando de su voluntad, no de sus tres voluntades. Si en la Trinidad existen tres, que cada una de ellas es una persona, ¿cierto? Y al ser divina, cada una de estas personas debe tener su voluntad, raciocinio e intelectualidad. Pero aquí nos está hablando de una sola voluntad divina, lo cual refuta de antemano la idea de la Trinidad. Y dice, si usted lo analiza en Efesios capítulo Efesios 1:9 dice, el misterio de su voluntad, hablando de un solo sujeto, según su beneplácito, el cual se había propuesto en quién? En sí mismo. El único Dios se propuso en sí mismo realmente redimirnos. El cumplimiento del tiempo, vemos ya como ese único Dios viene de acuerdo a lo que él había prometido en Isaías 35:4-6, donde él dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. La pregunta es, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? ¿Mm? Pues el único Dios, porque no existe otro Dios, el Padre. El único Dios es el Padre. Entonces ese único Dios vino y nos rescató. La idea de un Hijo eterno, igual que siendo Dios fue enviado por Dios el Padre, eso demuestra entonces a un Dios subordinado a otro Dios. Porque si un Dios mandó a otro Dios, entonces el que manda es mayor que el que obedece. Ejemplo, si en un batallón hay unos rangos y está el general, ¿sí? Está hablemos de rangos, general, hablemos del, mm, a ver, general, vamos a hablar de rango desde general, coronel, mayor, etcétera, ¿sí? No le vamos a poner el que general mayor, general full, no, general, hablemos de general.
Si está el general y el general envía a alguien, tiene que buscar a alguien que sea de menor rango que él para poderlo mandar, para poder darle la orden. Ejemplo, el general manda al teniente coronel o al coronel full, ¿sí? O al, bueno, si ya es un general de menor rango, tendría que ser a un brigadier general, general. El brigadier general es general, pero es de menor rango que el general mayor o general full. Entonces, en ese sentido, el Dios Hijo de la Trinidad, que fue enviado por el Dios Padre, tiene que ser un subordinado, lo cual nos demuestra que la Trinidad tiene dioses mayores y dioses inferiores. ¿Mm? Esto es interesante, hermanos, que ustedes lo conozcan para que puedan refutarle a los amigos trinitarios esas ideas. ¿Ah? Pero cuando la Biblia nos muestra en referencia quién es el que viene a salvar a la humanidad, nos muestra que el único Dios fue el que prometió venir. Y Juan le preparó camino al único Dios, no le preparó camino a otro Dios. Isaías 40, verso 6, verso 3 dice, preparad camino a Jehová. Y bíblicamente solo hay un Jehová. Claro que ahorita los trinitarios tienen varios Jehová, que un Jehová envió a otro Jehová, pero bueno, esas son locuras allí de ellos. ¿Mm? Porque la Biblia, el único Jehová que yo conozco en la Biblia dice que Él es el único y que no hay otro. Isaías 45, 5 y 6. Isaías 44, 24, si no me equivoco. ¿Ah? No, no hay varios Jehová. Es una idea mentirosa. Entonces el diccionario Tugui, hablando de Arge, dice comienzo, principio, origen, punto de partida, primera causa, o sea, hablando en referencia al Hijo, ¿sí? A la manifestación en carne. Diccionario Vidne, Nuevo Testamento, principio, primero, principado, Arge, principio, se traduce primeros, Hebreos 5:12, de los primeros rudimientos, de las primicias de la palabra, bueno, todas esas cosas, ¿sí? Los principios de los comienzos. Hebreos 2:3 traduce anunciada primeramente, un principio habiendo recibido de ser hablada. eh, Aquí se menciona incluso al señor La Cueva, Nuevo Testamento interlineal, ¿sí? Que es un erudito también eh, trinitario, el señor La Cueva, muy famoso, el cual habla de un engendramiento eterno. Ustedes lo pueden mirar, si no conocen de pronto. Hablan de que el Hijo es eternamente engendrado, dice el señor La Cueva. Oye, qué locuras. Diccionario Watson, también tenemos aquí, nos viene hablando sobre el arjé, principio, iniciar, una acción, proceso, estado de existencia, etcétera, etcétera. Cuando se habla, podemos hablar que cuando se hablamos del Hijo, ya se habla de un principio de partida, de un comienzo. El Hijo tiene una existencia, no porque Él existía en sí mismo como Dios el Hijo eterno, no, porque claramente Juan 5, 26 y 27 habla de que el único que tiene vida en sí mismo es el Padre. La Biblia no dice que el Dios Trino tiene vida en sí mismo, las tres personas divinas tienen vida en sí mismo, sino que el único que tiene vida en sí mismo es el Padre. Usted lo puede leer, mi hermano, para que, permítanme, conecto por aquí esto, que me quiere como descargar. Esperemos un momentico a ver si alcanzamos a... Eh, bueno, vamos a caminar un poquito por aquí. La palabra, según el griego logos, es la expresión, el pensamiento, plan, razonamiento, mente de Dios. Esto es lo que leímos aquí en la Reina Valera, facultad, pensamiento, razón, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto es lo que traduce la palabra en Juan 1:1, en el principio era la palabra o el verbo o el logo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esto es lo que denota realmente, no a un segundo divino, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, textos como Apocalipsis 19:13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre era el verbo de Dios. O sea, este que es el verbo de Dios es la misma palabra, menra, dabar, etcétera, etcétera. Y obviamente aquí aclaro, es Jesucristo, ¿sí? Es Jesucristo, porque Jesucristo es ese mismo verbo, es ese mismo Dios, es esa misma palabra, es ese mismo Padre, ¿sí? Y la Biblia dice que él tenía un nombre que nadie más conocía sino él mismo. Si existen otros, ¿sí? Si existen otros, que son Dios, ¿cómo es? Y que son mayores que Él según la Trinidad, ¿cómo es que no conocían el nombre del Dios Hijo? Entonces, eso refuta totalmente esos cuentos de la Trinidad. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir?
Apocalipsis 10, Daniel 10, 5, 6, Daniel 10, 6, Apocalipsis, bueno, aquí tenemos varios textos, pero avanzando, vamos a seguir avanzando eh, en referencia al tema. Juan 1.1, seguimos con Juan 1.1 y dice aquí este texto, hablando del supuesto Dios Hijo preexistente con el Padre, según algunos lo analizan, tomando Juan 1.1 y vuelvo y repito, si decimos, por ejemplo, el texto dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo voy a volver a repetir para los que están en el chat y no lo oyeron. Mire, si tomamos el argumento como lo toman los trinitarios, supongamos que el texto dice así, en el principio era el Hijo, ¿sí? Supongamos que el texto dice así, en el principio era el Hijo. Y el Hijo eterno, o Dios el Hijo, era con Dios, ¿sí? Con Dios. Este Dios, aquí, según la Trinidad, es el Padre. Entonces supongamos que el texto dice, en el principio era el Hijo, o en el principio era Dios el Hijo, ¿sí? Y el Dios Hijo era con Dios el Padre. Pero aquí se les presenta un problema en la tercera cláusula. Y el Dios Hijo, en realidad, ¿quién era? Era el Padre. Era el Padre porque si ellos toman que ese verbo que estaba con Dios lo asocian con que Dios era el Padre, pues el texto lo que está diciendo es que este verbo en realidad era el Padre. Eso es lo que está diciendo el texto. O sea, hace que de ninguna manera la Trinidad tiene afinidad con la Escritura. Hermanos, démosle toc, 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 por favor, a la pantalla para que, permítame, yo miro aquí una cosita, voy a entrar, no vais a que se me caiga el like porque como no he vuelto a mirar aquí, a ver, vamos a mirar a ver si hay saludos por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ignacio, saludos, Ignacio, Marta, Gabriel, Ángela Padilla, Angie Padilla, Armando, bueno, todas las personas que están por aquí. Todos, saludos, saludos, saludos. Freddy, hay bastantes por aquí. Freddy, Uxer, soy Luis, dice por aquí, Luis 505, Frandy, Andrés, Martín, ¿quién más? Todas las personas que están en el chat, saludo especial, ¿vale? Démosle toc, 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 toc a la pantalla y compartamos. Permítame cuadrar más un poquito para que sea mejor. Esto así, eso. Ahí está, ahí está. Saludos, saludos, saludos. Espero que... Voy a escribir por aquí. Escribir por aquí. Ahí, escribí saluditos. Por favor, déjenme en su comentario, compartan porque esto está muy bueno. Esto está muy bueno, gracias a las personas que me están siguiendo también. Veo que varias personas han empezado a seguirme, así que muchas gracias. Démosle toc, toc, toc. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es David Urrea, soy apologista unicitario de Hueso, Colorado. Pueden conseguirme también en YouTube, ¿sí? Eh, como No Más Falsas Doctrinas y en Facebook también, ¿listo? Como No Más Falsas Doctrinas. Allí pueden seguirme para que vean los debates que he tenido con algunos trinitarios, debates muy buenos donde hemos podido refutar categóricamente esa doctrina y bueno, los maestros trinitarios que han ido allí a debatir han sido totalmente refutados, ¿vale? Entonces continuemos por favor con el programa. Seguimos por acá. Seguimos por aquí. Entonces decía que el texto de todas maneras concluiría diciendo que el Dios, en este caso, si lo tomáramos como lo toman los trinitarios, el Dios que ellos llaman Dios Hijo vendría siendo al mismo tiempo el Dios Padre, el mismo Dios Padre. Lo voy a volver a repetir en el principio. Vamos a leerlo como lo entiende la Trinidad, ¿listo? Vamos a leerlo como lo entienden ellos y quieren explicarlo. Ellos dicen que en el principio era el Hijo, ¿sí? Y que ese Hijo era con Dios el Padre, según ellos. Pero el texto concluye diciendo, y el verbo, o sea, el Hijo, ¿quién era? Pues en realidad era el Padre. Eso es lo que concluye diciendo el texto, ¿sí? Si lo tomáramos como yo lo leo. Entonces, como podemos ver, ya lo que hemos dicho, de ninguna manera la Biblia les
apoya. Entonces aquí tenemos energé en hologos, ¿sí? Aquí, energé en hologos, ¿sí? ¿Qué hologos en prostonteón? ¿Sí? ¿Qué hologos, qué teos en hologos? O sea, en el principio era la palabra y la palabra era referente a Dios y Dios era la palabra. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el texto. La palabra era Dios mismo. ¿Sí? La palabra era Dios mismo. Y usted puede leerlo incluso en versiones como la 1569 del Oso. Ahí la puede leer usted y se va a dar cuenta que eso es lo que dice en la 1569 del Oso. Hermano, dele toc, toc, toc a la pantalla para que no se nos vaya a caer el like y ayúdenos a compartir, ¿vale? Ayúdenos a compartir para que este programa llegue a más personas. ¿Qué día tuvimos aquí un programa de aproximadamente casi 200 personas? Hoy la gente está por ahí de pronto en otros live. ¿Mm? Ahora vamos a hacer un análisis morfosintáctico, ¿sí? Morfosintáctico de las cláusulas B y C, que en este caso nos están hablando de las preposiciones del texto Juan capítulo 1, donde demostraremos que el texto de Juan 1.1 ha sido manipulado por los organismos trinitarios para tratar de presentar la palabra de Dios como un segundo Dios o como un segundo divino, ¿sí? Esto lo vamos a mostrar. Ellos usan aquí, por ejemplo, que hologos en prostonteón y ellos presentan este prostonteón como un alguien que estaba frente a otro alguien. Pero en realidad lo que la palabra nos está mostrando es pertenencia. La palabra era referente al eterno, ¿sí? O la palabra pertenecía al eterno o estaba en el eterno, etcétera, etcétera. Así es que la Biblia lo traduce. Pero ellos usan el con, pros, para decir que había un alguien con otro alguien, lo cual es una falacia total. Entonces lo vamos a analizar pros desde la preposición, ¿sí? Y lo vamos a mostrar que esto lo que nos está hablando es de dirección, no de un divino que estaba con otro divino. No de un divino que estaba con otro divino, no. Sigamos. Aquí tenemos, vea, ¿sí? Aquí tenemos precisamente de lo cual venimos hablando. En el principio era la palabra y la palabra estaba con, algunos lo traducen en, lo cual vamos a mirar ahorita, ¿sí? Estaba con y la palabra era ¿quién? Porque la palabra, hermanos, no es un ente aparte de ninguno. O sea, la expresión, el habla, no es un ente aparte del sujeto, ¿sí? Es la facultad y razón de la mente, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, Juan 1.1, desde la postura de la unicidad de Dios, creemos que la palabra, el logos, es la expresión del pensamiento, plano, razón, mente de Dios. Desde la unicidad de Dios creemos esto, pero no porque nosotros no lo hayamos inventado. Es que ahorita mostré y lo voy a volver a mostrar para la gente que está aquí, los que de pronto no han visto esto. Mira, mira, aquí lo tenemos, mira. Aquí lo tenemos, mira. Mira, aquí está, mira. Juan 1.1, logos. Vamos a mirar qué significa esto. Ahí está, mira. Aquí está, mira. ¿Qué significa? Pensamiento por implicación del sujeto, discurso, razonamiento, facultad mental. Esto es lo que significa. No significa de ninguna manera el logos a un segundo divino como lo presenta lastimosamente los organismos trinitarios. Entonces lo estoy mostrando incluso desde los mismos interlineales bíblicos, desde los mismos interlineales de la Biblia, ¿sí? Y los refuta a ellos mismos, teniendo en cuenta que esos eruditos que han hecho estos interlineales allí, teniendo en cuenta que son incluso, algunos en su mayoría son eruditos trinitarios, pero allí lo muestran como realmente significa, no como se lo han inventado ahora los nuevos trinitarios, que ahora hablan de varios Jehová y de varios, bueno, una locura total. Entonces, desde la unicidad creemos realmente lo que está demostrando, como acabé de mostrar allí, de acuerdo a los mismos diccionarios, y creemos de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Qué creemos? Que cuando se habla del logos, la palabra de Dios, se está hablando realmente de la expresión misma de Dios, del pensamiento, del plan, de la razón o de la mente de Dios. Eso es lo que creemos nosotros como unicitario, porque es que eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, al principio la palabra estaba perteneciendo ¿a quién?
al único Dios. El problema es, y analizo aquí ahorita esto, me viene el pensamiento, si la palabra pertenece a Dios, ¿cierto? La Biblia de alguna manera tendría que decir, en el principio era la palabra que pertenecía a tres, porque si hay tres en la Trinidad que son Dios, esa palabra tendría que pertenecer a tres, pero no. Pero en realidad lo que está hablando es del pensamiento mismo de Dios, de la expresión misma de Dios, o que el Dios eterno está poseyendo esa palabra. O sea, la palabra está perteneciendo al único Dios. ¿Mm? Está perteneciendo al único Dios. ¿Mm? Entonces, esa palabra que estaba en el pensamiento, en la sola voluntad de Dios, en un Efesios 1:9, ¿cierto? Que es el mensaje también, porque esa palabra que estaba en el solo conocimiento anticipado de Dios, esa palabra ahora es el mensaje transmitido. ¿Y cómo comienza ese mensaje? Bueno, vemos cómo Jesús comienza a decir el mensaje, lo mismo que predicó Juan. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed a la buena noticia. Creed al mensaje. Creed al evangelio. ¿Se da cuenta? Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. ¿Mm? Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Entonces, eso para que lo tengamos muy en cuenta. Permítame en un momentico por aquí que me está entrando una llamada, pero voy a enviarle por aquí el link a la persona que me está llamando para que se dé cuenta que estoy en vivo. Vamos a enviársela por aquí al hermano Jader, pastor maestro unicitario de Hueso Colorado, que me está por aquí llamando. Vamos a enviarle para que se dé cuenta que estoy por aquí en un en vivo. Por si de pronto quiere participar, que me escriba. ¿Sí? Y qué. Y aquí estaremos dándole participación, por si tiene de pronto también algún aporte el hermano. Bueno, aquí seguimos. Démosle toc, toc, toc a la pantalla y compartimos. Entonces, eso es lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Sí? Que ese mensaje para salvación, esa palabra, vino a ser carne y ahora esa misma palabra, la misma expresión de Dios, ese mismo mensaje está siendo predicado, que es la buena noticia. Jesús es la buena noticia publicada, presentada a la humanidad para que sea salva. O sea, cuando nosotros vamos a predicar el mensaje de salvación, no presentamos a otro distinto a Jesús. Bueno, hay algunos que presentan por allá a tres, pero ese no es el mensaje de la Biblia. Por eso la Escritura dice que si alguno en Judas, creo que es en Judas, si no me equivoco, si alguno predica un mensaje distinto al que fue anunciado, sea anatema. Y ese anatema lo que significa es maldito, o sea, está bajo maldición. La persona que está anunciando a tres, cuando Jesús nunca enseñó eso ni los apóstoles, ¿sí? Nunca los apóstoles enseñaron que debíamos enseñar, predicar de tres que salvan. No, el mensaje es enseñar a uno solo, y es a Jesucristo, proclamado ante las naciones para salvación, ¿sí? Sencillamente. Entonces Jesús, según Hebreos 1:3, es la imagen misma de la sustancia de ¿quién? ¿De tres personas? No, la imagen misma de su sustancia. Es la imagen misma de su sustancia. No es la imagen de la sustancia de tres personas divinas. ¿Sí? Démosle toc, 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 toc a la pantalla, por favor. Voy a buscar un cargador. Déjeme un comentario, por favor. Cuénteme qué piensa de esto. Ya seguimos. Bueno, hermanos, esto es muy interesante, de verdad, estos programas, porque aquí sencillamente ponemos en evidencia que la doctrina de la Trinidad tiene muchas falencias. Yo sé que, yo sé que la unicidad de pronto tengamos algunas falencias, claro, no somos perfectos, pero si miramos de doctrinas incoherentes, podemos hablar de la Trinidad. Si hablamos de doctrinas incoherentes, hablemos de la Trinidad y de los dinámicos,
y así mismo testigos de Jehová y todo eso. Esas doctrinas sí son incoherentes, ¿sí? Bueno, sigamos. Decía que Él es la imagen misma de su sustancia. ¿De cuál sustancia? Pues del único Dios, no la imagen de tres. Ahora, en Juan 1.1, lo interesante es que el pros o con, según los mismos eruditos y maestros trinitarios lo reconocen, encontramos que se halla sencillamente eh, confinado, ¿cierto? En el acusativo. Se halla aproximadamente 679 veces. ¿Sí? 679 veces se halla en el acusativo. ¿Sí? Y encontramos a maestros como el señor Moulton y Mulligan, que muestran que pros está en el Nuevo Testamento casi completamente confinado en el acusativo, 679 veces. ¿Sí? 679 veces. Pros. Y dice, las preposiciones griegas se identifican con tres casos diferentes. En este caso, el genitivo, el dativo y el acusativo. Y el problema para la Trinidad es que se halla en el acusativo pros y lo que nos está mostrando es sencillamente una referencia en causa del verbo, la palabra. ¿Sí? Eso es el problema que se le está presentando a los amigos trinitarios. O sea, por eso es que este pros, en la mayoría, encontramos en la escritura que hace referencia en lo que a Dios se refiere. Por ejemplo, si usted va a Romanos capítulo 15, verso 17, Hebreos 5.1, Hebreos 2.17 o 5.17, no, 2.17, se encuentra esta construcción gramatical pros y dice en lo que a Dios se refiere. No dice en lo que había un alguien con otro alguien. Entonces son textos que sencillamente refutan categóricamente la Trinidad. ¿Listo? La Trinidad. Sigamos por aquí. En Juan 1.1 se usa pros con el acusativo, que normalmente está indicando ¿qué? Dirección. Por eso es que encontramos en la 1569, y le invito, mi hermano y mi amigo querido, a que usted vaya a la 1569, Biblia Reina Valera, y verá que está señalando es Asia. Es más, mira, voy a mostrarle aquí. Vamos a la Biblia. Aquí la tenemos también. Entonces creo que se puede mostrar. Vamos a la Biblia 1569 del Oso. Y les voy a mostrar cómo la traduce la 1569 del Oso. Lo que pasa es que después, personas manipuladoras ya lo cambiaron. Pero, aquí está, mira. Hermano, si le ha gustado el programa, ¿sí? Si le ha gustado el programa, si es interesante para usted, por favor, comparte, ¿vale? Démosle toc, 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 toc y compartamos. Mira, aquí está. En el principio ya era la palabra. ¿Y la palabra era qué? Acerca de Dios. Era acerca de Dios. No es que en el principio era el Hijo, Dios el Hijo que estaba con Dios Padre a la derecha de Dios Padre, o cara a cara como lo traducen algunos maestros trinitarios, ¿sí? Lo han traducido erróneamente para torcer el texto, ¿sí? Porque buscan de una u otra manera poner a decir el texto lo que el texto no está diciendo. Entonces ahí hemos demostrado que lo que estamos hablando lo estamos hablando con evidencia. Entonces, como se halla en un acusativo, ¿cierto? ¿Qué significa? Lo que está indicando en la mayoría de veces es dirección de movimiento, en dirección hacia. Por eso dice, en lo que a Dios se refiere, o por ejemplo en Romanos 15:17 dice, en lo que a Dios se refiere, hablando del sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere. ¿Mm? Ahora, trasladándose hacia adelante, el caso acusativo generalmente enfoca la meta de la acción verbal, dirección o magnitud, ¿sí? Mientras limita la acción del acusativo en el sustantivo. Vamos a mirar algunos comentarios. Maestros eruditos como el doctor Daniel Wallace, en su libro Más allá de los fundamentos básicos de la gramática griega, sugiere que principalmente se usa para limitar la acción de un verbo,
acerca de la magnitud, dirección o meta. Por consiguiente, se usa pros para mostrar la dirección, acción hacia el nombre de Dios. Esto lo dice un maestro muy reconocido como el doctor, maestro y erudito Daniel Wallace. Imagínate tú. ¿Ah? Pero encontramos a personas torciendo estos, por decirlo así, estas apreciaciones bíblicas. Barclay, ¿sí? Dice, en su léxico incluye perteneciendo y con referencia a la palabra, con Dios, expresa su propósito divino y su plan para rescatar a la humanidad. ¿Sí? La palabra, quien es Dios, se tabernaculizó o acampó entre la humanidad, redimiéndola y reconciliándola consigo mismo. Eso es lo que realmente nos está mostrando la Biblia. La Biblia nos muestra que la reconciliación del hombre no fue con otro. La reconciliación del hombre ha sido con el único Dios. La Biblia jamás dice que Dios reconcilió al hombre con sus tres yo o con sus tres personas divinas. No, no, la Biblia enseña que Él reconcilió al hombre consigo mismo porque bíblicamente no existen tres personas. Hebreos capítulo 5, verso 1, mire lo que dice. Y aquí encontramos el prostonteón. Mira, dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, prostonteón, en lo que a Dios se refiere. En lo que a Dios se refiere. Aquí está, prostonteón. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Claramente nos está mostrando al Cristo o al Mesías, ¿cierto? Que es tomado como sumo sacerdote de entre los hombres y no un segundo divino del cielo como lo pretende mostrar la Trinidad. ¿Se da cuenta? Para que Cristo Jesús pudiese ser sumo sacerdote, tuvo que ser tomado, en cuanto a la carne hablando, de entre los hombres. Y esto concuerda con lo que la Biblia dice, no con lo que dice la Trinidad. Porque la Trinidad dice que el Dios Hijo vino del cielo, es tomado del cielo, Dios Padre lo envió a la tierra. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, porque todo sumo sacerdote de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. ¿Mm? Dice la Biblia que Jesús, en cuanto a la carne, era descendiente de los hombres, de los patriarcas, claro que sí. Romanos capítulo 1, verso 3, Romanos capítulo 9, verso 5, Lucas capítulo 2, Mateo capítulo 1, Deuteronomio 18 y 18, Lucas 2, 32 al 34, el ángel lo dice categóricamente a María y le dice, el santo ser que nacerá será llamado hijo del Altísimo. No dice, el santo ser que nacerá es Dios el Hijo, la segunda persona que vino desde el cielo porque el Padre lo envió. No, así no dice. Está diciendo, el santo ser que nacerá será llamado hijo. O sea, hace que todavía no era llamado hijo. Será llamado hijo. Tiempo futuro. Será llamado hijo. ¿Mm? Y Dios le dará el trono de David, su padre, hablando del Mesías, que el trono de David le sería dado al Mesías. Lo cual concuerda con lo que decían las profecías, que entre los patriarcas de la carne de su linaje sería levantado profeta. Entonces, vemos aquí en la frase en lo que a Dios se refiere, ¿sí? Aquí de Hebreos 5.1, en lo que a Dios se refiere, es la preposición griega pros en el caso acusativo, igual que en Juan 1.1. Nótese que usa para denotar cosas que pertenecen a alguien y no algo aparte de Dios, de Dios, bueno, en este caso, en lo que a Dios se refiere. ¿Sí ve? Entonces, esto es interesante. Tenemos por aquí al doctor Raymond Klosner, profesor de la escritura de la Escuela Superior de Teología Ushwan. ¿Sí? Esto quiero señalarlo, aclararlo. Esto lo tomé, este estudio lo tomé de unos estudios que tiene por ahí el hermano Julio César Clavijo muy buenos. ¿Sí? El hermano Julio César Clavijo tiene unos estudios muy buenos en referencia a este tema y de ahí
saqué también algunas cositas. Entonces, para darle también los créditos y autoría al hermano Julio Clavijo, que me dijo que podía usar cuando necesitara, ¿sí? Podía usar material del que él tiene allí. Obviamente hay que darle los créditos al hermano, porque esto le pertenece a él, este crédito. Entonces, para que se sepa, si alguien quiere también ir a investigar allí, en el blog Fe Bíblica del hermano Julio Clavijo, puede también ir allí, mirar, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, yo también tengo un blog, permítame, voy a mostrarles aquí de carrerita, discúlpenme un momentico. Quiero mostrarles mi blog personal. Aquí voy a ir un momentico a mi blog personal por si alguien también quiere, si alguien de pronto quiere, mire, este es mi blog personal. Por aquí voy a mostrarles mi blog personal así de carrerita. Por ejemplo, aquí de carrerita voy a abrirles aquí mi blog. Este es mi blog personal. Mire. Blog a través de la Biblia, David Urrea. ¿Sí? Aquí está, mira. Blog, análisis bíblico, David Urrea a través de la Biblia. Aquí tengo mis estudios personales también, como este, por ejemplo. ¿Por qué la Biblia nunca registra a tres sentados en el trono? ¿Sí? La Biblia nunca registra a tres sentados en el trono, lo cual debería de registrarlo. ¿Sí? Debería registrar la Biblia eso. Tres sentados en el trono. Porque lo que significa el trono es el poder, no una silla literal, como se lo imaginan algunos trinitarios. No, no, está significando es un gobierno. Y si hay tres que están en ese gobierno, la Biblia debería de presentar tres que gobiernan, ¿sí? Tres personas divinas que gobiernan, o sea, tres gobernantes. Pero eso no lo presenta la escritura. Bueno, aquí lo tenemos. Este es mi blog. ¿Listo? Para que si alguien quiere también buscar, ahí está. Ahora sí continuemos aquí. Ahora continuemos acá. Ahí está, mira. Entonces, el doctor Raymond, profesor de la Escuela Superior de Teología, Upton, dice así. Mientras habla de pros, dice, aunque este pros puede relacionarse prosopón cara a cara, es normalmente el prosopón cata prosopón, o posiblemente el prosopón pros prosopón, ho es osoma pros ostoma, no simplemente pros. La única razón que yo puedo, dice él, ver para darle es maliciosamente un uso de relación cara a cara. O sea, cuando el trinitario usa prosopón para decir que había un alguien con otro alguien cara a cara, está usando el texto maliciosamente. ¿Sí? Está usando el texto maliciosamente. O sea, lo está torciendo a su amaño, a su acomodo. Entonces, lo dicen los trinitarios cara a cara, pero eso realmente es falso. Entonces dice, hablando cara a cara es algo malicioso, es cuando se usa en Juan 1.1 para defender una posición trinitaria que raya en el triteísmo. Y es verdad, porque si hay un alguien que es Dios y está frente a otro, están cara a cara, obviamente es otro que también es Dios. Entonces, eso lo que está denotando allí es varios sujetos divinos, ¿sí? Varios dioses. ¿Qué más podemos decir? Venga a ver. Dice, ahora, este tipo de lenguaje trinitario se ha fabricado como un acomodo para tratar de demostrar el supuesto misterio de la Trinidad y desafía al monoteísmo. Después los trinitarios especulan cómo lo supone el señor Robertson. Dice, el acusativo presenta un plano de igualdad e intimidad cara a cara entre sí. ¿Sí? Entre sí. Sigue tal idea cara a cara, contradice inmediatamente al hombre común a imaginar, ¿sí? Perdón, contradice, no, conduce al hombre común a imaginar una multiplicidad de seres divinos, pero esto, de hecho, no es lo que se
extrae de los textos bíblicos. Sin embargo, los trinitarios afirman que este misterio debe enseñarse al hombre común a través de las presuposiciones elaboradas durante el discurso, durante el transcurso de la historia de la Iglesia Trinitaria y por los gramáticos trinitarios. Robertson O'Kane West dice: una idea de Dios como cara a cara con la palabra realmente indica una separación que desafía hasta a los credos ortodoxos monoteístas estrictos. O sea, eso es algo que va en contra en realidad hasta de los mismos, las mismas enseñanzas trinitarias, ¿sí? Eh, Ellos mismos realmente se refutan, ¿sí? Porque las doctrinas erróneas como la Trinidad, el dinamismo, los testigos de Jehová, todas estas doctrinas se refutan entre ellos mismos, ¿sí? Porque obviamente es una doctrina ajena a la Escritura. Es una doctrina que no está de acuerdo a la doctrina bíblica unicitaria, no está de acuerdo a la doctrina bíblica. Démosle toc, 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 toc a la pantalla, por favor, y compartamos, por favor. Vamos a mirar aquí, vamos a pasar un momentico aquí el chat, no se me vaya a caer el programa porque saludos, 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 saludos por aquí. Vamos a escribir. Que no se me vaya a caer el programa porque como no. Comparte, por favor. Comparte, mi hermano. Comparte, por favor. Démosle toc, toc, toc a la pantalla y compartamos, por favor. Cuénteme cómo le ha parecido el programa. Yo creo que no me voy a demorar mucho. Estamos por aquí. Bueno, no veo aquí cuánto tiempo llevo, pero yo creo que ya estoy haciendo conclusión. Este programa, en realidad, yo creo que amerita otra parte, ¿sí? Yo creo que amerita otra parte. Lo voy a dejar como por aquí. Voy a dejar, creo que voy a leer esta parte última y si acaso la otra y ya finalizo. Dice también las referencias del léxico griego e inglés del Nuevo Testamento. Encontramos una hablando cara a cara bajo el numeral IE del sentido acusativo, numeral romano tercero. En dicha sección, esa obra no cita Juan 1.1 como un caso posible para el uso del acusativo en esa comprensión de cara a cara. El léxico analítico del griego del Nuevo Testamento nunca menciona a pros con el acusativo dándole tal sentido, simplemente dice literal. Venga a ver qué más dice por aquí. Entonces, lo más correcto es palabra que está con Dios, pertenece o poseía a Dios como la expresión del pensamiento o su plan futuro para la humanidad y su corporeidad visible del mismo Dios. Eso es lo más correcto. Ese verbo pertenecía a Dios como su palabra porque Dios posee menra o posee dabar, pero en ese cumplimiento del tiempo se ejecutaría la acción y corporeidad del mismo y único Dios, tomando la forma de un hombre como Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Hasta dónde llegamos? Creo que hemos llegado al final. Entonces, ya para la próxima, si Dios lo permite, vamos a mirar este tema. Ahora demostraré que la construcción gramatical, que con es una mala traducción por los organismos trinitarios, para hacer ver el verbo como una segunda persona divina que estaba con Dios. Entonces, dejémoslo por el momento hasta aquí, ¿sí? Dejémoslo por el momento hasta aquí. Dejémoslo por el momento hasta aquí. Y ya, mis hermanos, pues no siendo más, ¿sí? No siendo más, me despido, listo. No siendo más, me despido. Muchas gracias a los que estuvieron participando.